Hola a todas y todos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra penúltima sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética de este semestre. Esta es una cátedra organizada, como ustedes ya lo saben, conjuntamente por el Programa Universitario de Bioética y por la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener con nosotros al doctor Agustín López Munguía Canales. Él va a trabajar con el tema de Ingeniería Genética y Alimentos y les voy a leer su reseña para posteriormente pasar a la presentación. El doctor Agustín López Munguía es investigador titular, docente y divulgador, adscrito al Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca. Estudió Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM y obtuvo el doctorado en Biotecnología por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Trabaja en biotecnología alimentaria, con particular interés en los microorganismos, genes y enzimas relacionados con alimentos y salud. Y ha recibido varias distinciones, particularmente el Premio Nacional en Ciencias y Artes que otorga el Gobierno de la República en el área de Ingeniería y Tecnología, siendo actualmente investigador emérito del SNI. Como pueden ver, es un honor para nosotros tenerlo el día de hoy y sin más preámbulo le damos la bienvenida a nuestra plática. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti, Carol, por la distinción que implica el ser invitado a participar con ustedes en esta cátedra extraordinaria, así como la confianza y la presentación. Y muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Es una de las cosas que siempre he estado lamentando a lo largo de este año ha sido no ver a mis interlocutores en este tipo de pláticas porque, pues, como se podrán imaginar, tanto para ustedes como para mí, el contacto, sobre todo en temas como el que abordaremos hoy, me parece esencial. Lo extraño, ¿verdad? Porque tanto para bien como para mal, tanto para estar de acuerdo como en el desacuerdo, pues siempre es un poquito más complejo haciéndolo con este mecanismo. Sin embargo, pues la invitación, lo platicaba previamente con la doctora Carol, pues estoy abierto a que discutamos lo que ustedes quieran en relación con, ya sea de manera directa, los temas que yo pienso abordar, como aquellos que no necesariamente estén involucrados, pero sí conectados con pues esta plática que podría durar una semana en términos de todas las implicaciones que tiene la genética, la ingeniería genética, en general la biotecnología, que llamamos nosotros, y la alimentación. Entonces, espero no extenderme mucho para dar lugar a las preguntas y dudas, cuestionamientos que ustedes tengan, pero traté de seleccionar algunos elementos históricos primero, para tratar de ubicarnos en cómo estamos hoy en relación con la genética y la alimentación, la ingeniería genética, la tecnología biológica de los alimentos, y también pues algunos puntos sin lugar a dudas que resultan polémicos en la era actual, ¿no? Entonces, déjenme simplemente decirles que, como ya acabo de señalarlo, mi intención es hacer una breve revisión histórica de cómo ha evolucionado la biotecnología relacionada con los alimentos, pero en particular cómo paralelamente a la evolución científica hemos ido desarrollando herramientas cada vez más sofisticadas, al grado que hoy en día pues hablamos de herramientas moleculares para de alguna manera beneficiar a la sociedad, quiero pensar que todo es en beneficio, y desde luego ver dónde estamos en las ventajas, dónde estamos en los grandes avances y paralelamente, y ustedes lo verán con ojos más críticos, dónde estamos en términos de riesgos y cuestionamientos desde todos puntos de vista, pero en particular aquí los que tienen que ver con la bioética, ¿no? Entonces, también me declaro en esto que llaman a veces conflictos, ¿verdad? No son conflictos de interés, pero sí toda una vida dedicada a la búsqueda de ciencia aplicada, a la búsqueda de tecnologías para muy diversos fines, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, digamos que el principal
conductor de la actividad que he desarrollado en mi vida académica y de investigación, pues tiene que ver con las aplicaciones. Y desde luego, pues siempre esta es una disciplina que requiere, al final de cuentas, de que la sociedad la adopte, ¿verdad? La asimile o pues la cuestione y la rechace, y esa es parte de lo que vamos a discutir hoy. Y esta diapositiva simplemente me pretendía que me acordara yo de decirles pues que yo estoy parado del lado de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Quiero a lo mejor aprovechar esta introducción para decirles que pues el último año en particular, pero en el actual gobierno, particularmente la manera en que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha abordado la biotecnología, pues ha sido, desde mi muy particular punto de vista, bastante cuestionable. Y en particular a la biotecnología, que durante pues, muchísimos años había sido un área dentro del Sistema Nacional de Investigadores, pues de la noche a la mañana fue eliminada. No que la biotecnología quede eliminada como tal, sino que quedó fuera de, digamos, la lista de disciplinas, de multidisciplinas que distinguía el Sistema Nacional de Investigadores. Esto que implica, pues, atomizarla dentro de las otras disciplinas que sí incluye. Quizá es un mensaje en términos de la importancia que la actual administración del Consejo le da a la biotecnología. Y como respuesta a esto, pues yo escribí un artículo que está publicado en la revista Biotecnología en Movimiento, que es una revista de divulgación del Instituto de Biotecnología. Si ustedes entran a la página del Instituto de Biotecnología, encuentran pues todos los números de la revista. En particular, que se llama Breve Historia de un Sistema Complejo, la biotecnología, está publicado en el último número del año pasado, que es de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, si se quieren ahorrar esta plática, pues se pueden ir a leer este artículo. Con mucho de lo que vamos a abordar está más o menos descrito en la revista. Fíjense, voy a aprovechar la revista para quizá de alguna manera plantear lo que vamos a abordar aquí. El artículo empieza con un intento de definición, porque pues cada quien entiende por biotecnología lo que quiere. Algo de lo que voy a detallar es que cocinar nos hizo humanos, punto, y que cocinar vino muy asociado también a que empezáramos a aprovechar a los microorganismos. Entonces la idea es que los microorganismos, pues, y nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, pues hemos tenido una extraordinaria historia de sinergia, ¿verdad? Nos hemos aprovechado, los hemos aprovechado, y esta es una historia muy interesante que la ciencia moderna ha puesto de relevancia. También voy a abordar esto con más detalle porque me parece clave en mucho de lo que actualmente estamos haciendo en materia de biotecnología y alimentación. Es decir, dependemos, así de una manera brutal, de los microorganismos. Y bueno, paralelamente por ahí seguramente les está pasando la pandemia, todo lo que tiene que ver con la pandemia de lado. También para eso es importante nuestra relación con los microorganismos. Ahora, todo lo que estamos haciendo en biotecnología, yo me atrevo a decir que es, a pesar de que es tradicional, en el sentido de que seguimos haciendo cosas igual que hace siglos, ¿verdad? Por no decir milenios, de todos modos lo estamos haciendo ahora de una forma innovadora, ¿sí? Aunque estemos trabajando con pulque, aunque estemos trabajando con pozol, pues lo que estamos haciendo ahora tiene un carácter innovador en el sentido de que lo que podemos ver ahora con las herramientas de la ciencia es radicalmente distinto a lo que veíamos el siglo pasado. Luego hay un capítulo muy particular sobre la leche y un universo
donde la ciencia, la tecnología y los microorganismos están muy relacionados, cómo la biotecnología primero abrió las puertas a diversas disciplinas científicas y después a industrias. O sea, primero Pasteur y Koch y toda una serie de científicos empezaron a desarrollar lo que más tarde fue la microbiología, y más tarde todas estas aplicaciones de la microbiología se volvieron industria. Es decir, se refinaron cosas que ya hacíamos desde los primeros humanos, ¿verdad? Como era fermentar, producir vino, pero se volvió industria en la medida en que supimos de qué se trataba todo eso, ¿no? Y luego, pues termina en los últimos 2 capítulos, seguramente por los antecedentes profesionales que ustedes están, que tienen o que están adquiriendo, seguramente les ha caído en las manos este libro maravilloso de Yuval Harari, que se llama De animales a dioses, breve historia de la humanidad, ¿no? Porque pues tiene algunos planteamientos hacia el final, y que de hecho pues es parte de un segundo libro, relacionados con pues el dominio, ¿verdad?, de la naturaleza, y de donde surgen pues muchos de los interrogantes, cuestionamientos, temores que actualmente aquejan o más o menos que no aquejan necesariamente, sino que preocupan a la humanidad. Y finalmente, pues cómo la biotecnología, en términos de lo que necesita nuestro país, puede ser una extraordinaria herramienta para el desarrollo agroalimentario y rural en México. Entonces, esa, como ven, pues está extensísimo, y pues eso es lo que abordo en el artículo y es lo que pretendo platicar a lo largo de esta plática, a lo largo de esta conferencia de cátedra. Pues sí, a lo mejor alguien dice, no, este es el siglo del cerebro, lo que estamos aprendiendo desde el lado científico es a ver cómo estamos estructurados, la conciencia, cómo funciona nuestro cerebro, pero desde luego que la biotecnología, paralelamente, aunque los avances del siglo pasado fueron espectaculares, pues sin duda las repercusiones de estos avances los estamos atestiguando en el presente siglo. Y todo, pues, qué bárbaro, ¿no? Parece mentira, tiene que ver con una molécula, con la estructura del material genético. Ahí arranca todo, antes y después del ADN. Watson y Crick, pues, pueden, sin lugar a dudas, ser marcados como un parteaguas en términos de lo que sabemos sobre nosotros y lo que sabremos sobre el mundo de los seres vivos. Y desde luego la manipulación, la posibilidad de incidir en la estructura del material genético, pues es a lo que nos referimos cuando hablamos de biotecnología moderna. Una multidisciplina que, si bien está anclada pues como decía hace un momento, en la historia de la humanidad, no adquiere este carácter de moderno, sino hasta que es posible que incidamos en la estructura del material genético. Y esta es una diapositiva que no pretendo describirles, simplemente es también para que yo me acuerde, pues que... Doctor, nada más una pequeña interrupción. Claro. Queríamos saber si está funcionando el cambio de las diapositivas, porque hasta ahorita estamos en la misma del objetivo de la plática. ¡Qué barbaridad! Pues a mí sí, pero por lo visto... ¿Qué hacemos, Francisco? ¿Que deje de compartir y vuelva a compartir? No sé si ahí ya no la ven. Ay, qué raro, porque ya retiré, ya bajé la presentación. Yo tengo ¿Dejo de compartir entonces? Sí. No se preocupe, estas cosas pasan Suelen con frecuencia. suceder, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahí ya no están, ahí sí me están viendo, ¿verdad? Sí, completamente. Y ahora
Me vuelvo a poner aquí. Comparto. Ahí ya se ve. Ok. Perfecto. Entonces, son yo pensé que lo estaban viendo, se los estaba yo leyendo. Eso es el índice del artículo que les comenté. No sé si alcanzaron a ver esto, que es la portada de la revista que les comenté. ¿Sí? ¿Me están viendo? Sí, lo estamos viendo bien. Gracias. Ok. Entonces, la pueden encontrar en la página del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Este es el contenido del artículo y estaba comentándoles que, pues, este es el siglo de la biotecnología. Hablaba de Watson y Crick y la molécula de ADN como digamos, el parteaguas, la posibilidad de hacer esto, ¿verdad? De manipular, de modificar las células, primero, desde luego, de bacterias, más adelante de plantas, y hoy en día, pues ya hablamos incluso de terapia génica como una realidad en la posibilidad de incidir en el material genético de los seres vivos, de las células, para modificarlo con alguna característica, con algún fin, ¿verdad? Entonces, desde luego que, vaya, cuando hablamos de microorganismos, hoy en día, pues creo que no hay duda, todos tenemos en mente la capacidad que puede tener uno de ellos, ¿verdad? De, pues prácticamente poner en riesgo, ¿verdad?, a la sociedad humana. Sin embargo, pues esta diapositiva la tengo que agregar a una plática que yo tenía antes de la pandemia, donde hablaba pues de nuestra vital, decía, importantísima, amigable relación con bacterias como levaduras, ¿verdad? Abajo a la derecha teníamos las levaduras, las bifidobacterias, ¿verdad? Los bacilos a la izquierda, y podemos encontrar decenas de ejemplos en los cuales estos microorganismos están haciendo labores, ¿verdad? Desarrollando actividades que son muy importantes para nosotros, ¿no? Como resultado de esta capacidad de manipulación del material genético, se modificaron, como decían hace un momento, de manera inicial a las bacterias. Y pues la bacteria que mejor conocen los biólogos moleculares, pues es Escherichia coli, y del resultado de estas modificaciones empezaron a surgir proteínas. La posibilidad de empezar a producir proteínas no disponibles para la especie humana fue, digamos, el primer gran logro de la biotecnología moderna. Hoy en día, pues esta es una pequeña lista de casi más de un centenar de proteínas que producen bacterias, ya no solo Escherichia coli, también algunas levaduras, hongos, incluso células superiores, células de mamíferos, pero que son proteínas que cumplen una función, casi todas, en el ámbito farmacéutico. Y pues quizá el ejemplo por antonomasia es la insulina. La insulina, que es una hormona proteica que requerimos todos los seres humanos para poder asimilar la glucosa, y que en el padecimiento que todos conocemos, pues una enfermedad que aqueja al mundo, pero en particular a nuestro país, la diabetes, pues tiene en una de sus dos formas la necesidad de suministrar insulina. Hasta antes de la biotecnología moderna, todas estas proteínas había que traerlas de algún lado. Muchas de cadáveres humanos, como por ejemplo la hormona de crecimiento, de la sangre, la eritropoyetina. La insulina no, la insulina pues se extraía del puerco, ¿no?, del páncreas del puerco. Como quiera que sea, se pueden imaginar pues que esta medicina, esta manera de atacar los problemas, pues requería de una materia prima de origen pues complejo, cuestionable y no siempre seguro. Entonces, la biotecnología moderna de pronto acabó, ya prácticamente no se habla de pues ninguno de los cuellos de botella
que había para todos estos tratamientos, más los tratamientos que ahora están surgiendo gracias a la biotecnología moderna. En particular me refiero, por ejemplo, al tratamiento del cáncer a través de diversos anticuerpos específicos. Si hacemos una, análisis abierto en términos de qué son estas proteínas, podríamos decir que son proteínas transgénicas. Se los digo porque me queda muy claro que el término transgénico es un término que está, pues, tiene una carga emocional muy fuerte por la manera en que, pues, se ha abordado lo transgénico o los transgénicos, ¿verdad? Entonces sí me gustaría empezar por aquí para decir, bueno, a ver, desmistifiquemos un poco el adjetivo, ¿verdad? Es transgénico, pues porque todo esto que ya usamos sin absolutamente ningún temor, o por lo menos con un cierto, con un riesgo muy, muy bajo, pues es transgénico. Son genes de humanos, el gene de la insulina humano expresado en una bacteria, Escherichia coli, para producir una proteína humana que pues ahora está disponible sin necesidad de asesinar a nadie y extraerle del páncreas para extraer la insulina. Y desde luego, pues tampoco requerir de los puercos. Y quizá lo extraordinario para beneficio de la biotecnología, pues es que ahora tenemos las vacunas y toda esta ola de organizaciones que se han dedicado, ¿verdad?, a cuestionar los avances de la biotecnología, pues de pronto han tenido que guardar silencio en términos de los transgénicos que representan pues prácticamente todo el ámbito de medicamentos desarrollados para contender con la pandemia. Entonces, afortunadamente para el mundo, para la sociedad, pues existe todo este conocimiento que ha permitido ustedes ya seguramente han oído muchas veces, en un tiempo récord, llevar un conocimiento hasta sus últimas consecuencias, que es el desarrollo de medicamentos para aplicarse en seres humanos, ¿no? Entonces, comparemos, sabemos, ¿verdad? Sabemos que a lo largo de la historia, pues ha habido grandes pandemias. No me daría tiempo, pero ahí hay varias crisis. Destaco, por ejemplo, pues la gran plaga de Londres, en el imperio azteca, el famoso Cocolitzin, ¿verdad? Las plagas por salmonela, la viruela, desde luego, la crisis por plagas de hongos en Irlanda, que acabó con la producción de papa y ocasionó una hambruna brutal. En fin, y lo que sabemos hoy en día, pues es que ya viene otra plaga, ¿no? Que saldremos de esta plaga, pero que habrá otra. Y es parte como de una realidad en términos de los ecosistemas en los cuales vivimos y ecosistemas a los cuales estamos afectando de una manera cada vez más intensa y, pues diría yo, irresponsable. Entonces, estamos también atrapados en este ciclo, ¿verdad?, que implica que en este planeta, pues, alguien tiene que comer y alguien también, pues, es comido. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que hoy pudimos integrar en el conocimiento de la pandemia algo que, vaya, ni siquiera todavía pudimos hacer en los 90s cuando tuvimos la crisis no es cierto, fue a principios del siglo con la pandemia del H1N1, pero la diferencia hoy en relación con los ejemplos que mencionaba en la diapositiva anterior, pues es que tenemos ya una multidisciplina cuando abordamos cualquier problema, lo que nos permite aprovechar pues el conocimiento de una forma extraordinaria, ¿verdad? Altamente eficiente, y desde luego pues nos hemos dado esta herramienta que es la bioética para poder regular, y yo creo que ese es el gran reto actual, pues poder definir cuáles son los límites a los cuales llevamos todas estas posibilidades que nos da en particular la biotecnología moderna. Pero sí, insisto en lo que mencionaba hace un momento en relación con
con la vacunación, en términos con la bioética que conlleva la vacunación y estas preocupaciones, ¿verdad?, que mencionaba hace un momento, habían hecho a muchas instancias cuestionar las modificaciones genéticas. Y menciono un par de ejemplos, lo utilizo medio un poco a burla para señalar que como parte de todo lo que nos estaba sucediendo como sociedad, pues también la pandemia, aquí tristemente, digamos, desinformación de parte de pues gente que está que tiene una presencia en la opinión pública, fue el caso del presidente Fox o de mucha gente en el gobierno actual que hablaba de cosas que verdaderamente resultaban de risa, si no es que fueran trágicas, ¿no? Como ser cosas que no tenían nada que ver con la ciencia en términos de lidiar con la pandemia, como fue también el caso del dióxido de cloro, ¿no? Y sin embargo, en el momento en que estos grandes líderes cayeron víctimas de la pandemia, pues recibieron tratamientos que, pues, como decía hace un momento, pues podrían ser cuestionados para quien tiene alguna reserva en términos de hasta dónde llegar con la modificación de las modificaciones genéticas. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque los anticuerpos, que hasta ahora son pues uno de los agentes antivirales, el antiviral más potente que existe es un anticuerpo desarrollado, es un anticuerpo humanizado que se produce en un ratón modificado genéticamente. Entonces, es un anticuerpo humano que ataca a la proteína de la corona del coronavirus. Fue el tratamiento que le dieron a Trump y actualmente pues ya ya no sé si puse la última diapositiva, pero hace unos días en The Economist salió como el medicamento, digamos, el más potente que hay, que con toda seguridad pues sirve para atacar el virus. Es desde luego muy caro, ¿verdad?, pero pues definitivamente es una herramienta que implica haber modificado genéticamente a un animal, a un ratón, para poder producir estos anticuerpos, ¿no? Entonces, ahí está subrayado humanizado. Pues aquí está, perdón. Esta es una columna, vean ustedes, es de hace unos días, del 19 de junio, y vemos que la herramienta nueva, y de hecho la más importante, está por ahí subrayado, en la lucha contra la pandemia, pues no ha sido el Remdesivir, que es, digamos, el primero que más se promovió, sino este anticuerpo que estoy buscándolo porque no me lo sé de memoria, no lo tengo, el nombre del Regencov está por aquí, ¿no? Algo así se llama el medicamento y ya está disponible para el tratamiento de la pandemia. Desde luego, como ven ustedes aquí en letras chiquita, dice, es muy caro y en poca disponibilidad. Y quizá esto sí es un tema pues crítico para quién es esta extraordinaria medicina, ¿verdad? ¿Quién puede pagar el costo de un medicamento que pues raya en los 200, 300 mil pesos la aplicación? Como quiera que sea, todos estos cuestionamientos están, o por lo menos hasta antes de la pandemia, ¿verdad?, podían clasificarse de algo como una tormenta perfecta, en el sentido de que quiero hablar en pasado, ¿verdad?, pensando que a lo mejor hoy estamos viviendo una nueva, ahora sí que una nueva realidad con base en la ciencia, ¿no? Pero digamos que esto está pensado para la biotecnología, en particular aplicada a la cuestión alimentaria, a la producción, a la modificación de plantas, a la industria alimentaria. Y cuando digo una tormenta perfecta, es porque ha permeado en la sociedad un miedo a lo sintético, a lo químico, a lo no natural, a pesar de que lo natural es algo complejo de definir. La gente dice pues que hay que comer natural y pues habrá que ver muy bien qué quiere decir eso y si eso es libre de riesgo. Está este otro asunto de manipulación genética como
jugar a Dios, ¿verdad? Como ir más allá de lo que la naturaleza, entre comillas, los límites que nos marca. Y luego el complot de las grandes multinacionales, ¿verdad? Inmediatamente también con lo de las vacunas era algo que se dejaba sentir en las redes sociales, que esto era un complot desde Bill Gates hasta las grandes transnacionales. Aquí sí quisiera señalar, no sé ustedes qué piensen, pero sí creo que cuando uno decía Pfizer el siglo pasado, pues uno pensaba en una más, ¿verdad? Uno más de estos grandes consorcios. Hoy tengo la impresión de que uno dice Pfizer y uno siente, pues a mí me tocó la de Pfizer y me siento pues aliviado, ¿verdad? Realmente he recuperado pues parte de la confianza perdida. Y el esfuerzo que han hecho todas estas empresas pues es verdaderamente algo pues que ojalá cambie de un lado para otro, desde luego, la relación que el mundo moderno tiene con estos grandes consorcios. Yo he visto, aunque desde luego que soy el primero en cuestionarlo, grandes planteamientos de los equivalentes en el sector alimentario, de las Frito-Lay, de PepsiCos, en términos de una intención, Kellogg's, de moverse a una relación, pues ahora sí que nueva con los consumidores. A ver, esperemos que esta sea una de las nuevas directrices que nos imponga la nueva modernidad. Y tristemente, lo que sí es una amenaza para todos, en particular para la ciencia, es la desinformación, ¿verdad? Las fake news y las redes sociales usadas simplemente para sembrar desinformación. Está un poco difícil describir esta diapositiva, pero la utilizo simplemente, déjenme rápidamente decirles que del lado derecho está el porcentaje de científicos que opinan, ¿verdad? Que esto no es un riesgo, y del lado izquierdo está lo que opina la sociedad en general. Estamos hablando de una entrevista con 1,000 científicos en Estados Unidos y con 1,000 adultos de la sociedad. Y entonces aquí van diferentes preguntas. Entonces déjenme nada más que detenerme en la primera, y es decir, los alimentos que están involucrados en los cuales está involucrada una modificación genética son seguros. Entonces vean cómo esta es la barra más larga, que querrá decir es donde más polarización hay. ¿Qué quiere decir eso? Donde la opinión de los científicos a favor, ¿verdad?, contrasta con la cantidad de los adultos que están a favor. Y de ahí ustedes pueden sacar todas las conclusiones que quieran, ¿no? Aquí hay otros temas como el fracking, como la energía nuclear, qué sé yo. En ninguno existe tal nivel de polarización. Es decir, hay como que la primera conclusión sería, si soy científico, si conozco de ciencia, pues tiendo a estar a favor. Si no, entonces tiendo a estar en contra. Solo el 37% de los adultos manifestaron que son seguros de consumir, mientras que el 88% de los adultos. Entonces, habría, y parte de la pregunta hoy que yo les haría sería, ¿cómo definimos si son seguros o no? ¿Con base en qué información? ¿Con información de quién? ¿Con pruebas de quién? ¿O hecho por quién? ¿O hecho para qué? En fin, como ven, pues habría mucha tela de dónde cortar. Les comentaba esto, ¿verdad? ¿Qué nos hizo humanos? Pues desde luego que fuimos evolucionando, podríamos citar muchas cosas, pero quizá el evento más importante, de acuerdo con muchos antropólogos, pues es el descubrimiento y más tarde la domesticación del fuego. ¿Por qué? Porque eso nos permitió cocinar. Entonces, cocinar, pues vean, aquí tenemos una gráfica donde a lo largo de una escala de tiempo, donde antes estaban otros homínidos, y aquí llegamos a Homo sapiens, y llegamos a Homo sapiens a partir del crecimiento en el tamaño de nuestro cerebro, y el evento que dispara este hecho, pues es que cocinemos. Claro, ¿por qué? Pues porque esto implica un cambio de dieta, porque esto implica modificar los alimentos
naturales, voy a ser un poco sarcástico, ¿verdad? Transformarlos de tal manera que podamos extraer de ellos, asimilarlos de una manera mejor, ¿no? Entonces hay esta revolución cognitiva ocasionada por una evolución muy rápida de nuestra dieta. Y entonces, bueno, pues podemos llegar a esa conclusión de que cocinar nos hizo humanos. Lo que sí es un hecho, es interesante, pues es que no hay otra especie en el planeta que cocine. Somos los humanos. Que nos distingue de las otras especies, pues el hecho de que cocinamos. Esto, bueno, tiene una historia de millones de años, 1.8, pero vean este otro evento también histórico en nuestra dieta que tiene que ver con el que ya hace 30,000 años, o sea, mucho antes de la agricultura, ya había una actividad que tiene que ver con los microorganismos en nuestra alimentación, y es el hecho, pues, de que se elaborara pan, desde luego que no con trigo, sino con, pues, almidones provenientes de tubérculos o de otras plantas silvestres, que de alguna manera se aprendió a modificar para hacer algún tipo de pan. De tal manera que podríamos decir que las levaduras, pues, fueron domesticadas por los seres humanos antes que las plantas. O sea, antes de la agricultura, pues ya había productos en nuestra alimentación que tenían que ver con la domesticación, entre comillas, el uso empírico de levaduras de microorganismos. Y luego, pues sí, digamos que, entonces yo citaría ese primer ejemplo de hechos que modificaron nuestra dieta involucrando microorganismos, y el otra gran revolución, pues es la que tiene que ver con la agricultura y cómo a partir de la domesticación de las plantas, digamos 10,000 años, encontramos también una nueva relación con la naturaleza y una nueva relación también con los microorganismos y con nuestra salud en términos de nuestra alimentación. Seguramente tengo entendido que ya ha habido varias pláticas y que a lo mejor habrá más, pero yo podría decir que si hay una biotecnología moderna, hay una ingeniería genética, pues hubo una preingeniería genética. Es decir, que el proceso de domesticación, independientemente de lo que implicó en términos de diversidad y de tiempo, pues al final de cuentas, en lo que acabó, pues es en una modificación genética tal que permitió que una especie silvestre que no tenía ninguna relación con la alimentación se convirtiera con una gran diversidad, desde luego, pero en un elemento clave, ¿verdad?, fundamental en las culturas, en este caso mesoamericanas. Una historia similar podríamos contar con otros cereales en otras civilizaciones, ¿no? El trigo, el arroz, etcétera, pues también fueron domesticados y fueron incorporados como uno de los dos elementos clave en las distintas civilizaciones que caracterizan nuestra evolución en el planeta, ¿no? Digo esto porque, pues sí, el maíz y lo que ustedes quieran, pero si no hay frijol, el arroz, si no hay soya, el trigo, si no hay lentejas y si no hay garbanzos, es decir, si no hay una complementación particularmente proteica, pues no nos permitiría subsistir, ¿verdad? Porque tendríamos un desbalance en términos nutrimentales de la calidad proteica. Entonces, sí, sin maíz no hay país, pero sin frijoles tampoco, ¿verdad? Y esto lo aplicamos a todos al resto de los cereales. Pero, regreso al punto, aquí de lo que estamos hablando es de modificaciones genéticas. Y lo que hoy tenemos es la posibilidad de saber qué pasó con la estructura del material genético que tiene el tío Simple y qué cambió, qué se modificó, qué se perdió en el proceso de domesticación, qué se modificó.
Y como eso, pues prácticamente todo lo que hoy diríamos esto es lo natural, ¿verdad? Vaya, nadie se extraña de que camine por el bosque y pues encuentra pastos, ¿verdad? Pero no encuentra brócolis, ni coliflores, ¿verdad? Ni kale. Y todo esto, pues es producto de una selección artificial que viene de un solo ancestro y cuya modificación genética, pues ha dado una diversidad muy importante a nuestra dieta. Lo comento porque sí preocupa, ¿verdad? Preocupa que ahora pues todo esto se vea con cierta reticencia. Hay que tener bien claro pues que todo lo que comemos ha sido producto de una domesticación que atrás conlleva una modificación genética. Y luego pasamos a una siguiente etapa que es mucho más, voy a decir, violenta. No pretendo que utilicen el sentido directo del término violento, pero sí en términos de lo que le estamos haciendo al material genético. Mientras que en los procesos anteriores simplemente hubo una domesticación tradicional de siembra, resiembra y selección, pues aquí ya a mediados del siglo pasado, pues empezamos a intervenir utilizando pues herramientas como es el caso de los agentes mutagénicos o la misma radiación, de tal manera que modifiquemos el material genético, ocasionemos cambios y seleccionemos cosas que tengan algún beneficio para la agricultura. Y es el caso, pues casi del 70%, ¿verdad?, de las áreas de cultivo hoy en día. Es decir, a pesar de que no son modificadas con técnicas de ingeniería genética o biotecnología moderna, sí fueron modificadas utilizando sustancias químicas o radiaciones. Y bueno, parteaguas, hablábamos de parteaguas, y quizá el primer gran parteaguas de lo que estoy señalando, pues tiene que ver con encontrar a los microorganismos en el centro de muchos de los procesos mediante los cuales nos hacíamos de alimentos, transformábamos y conservábamos los alimentos. Y bueno, de nuevo, nos echamos el reloj atrás y empezamos a revisar la producción de vino, la producción de queso, como dos meros ejemplos. Prácticamente cualquier bebida alcohólica característica de cualquier cultura, pues tenía todo este conocimiento ancestral. Hoy en día, todas esas biotecnologías tradicionales pues han sido modernizadas, entre comillas, ¿verdad? Se ha incorporado pues muchos elementos de distintas disciplinas con pues la idea quiero pensar, la más importante es de hacerlo seguro, de dar inocuidad a todos estos procesos, llámese pan, llámese leches fermentadas, llámese bebidas alcohólicas. Algunos se han quedado en una situación, digamos, de semi-industrial. La gran producción, muchas de la producción de algunos quesos tiene esa característica, aunque otros son también pues bastante refinados, ¿no? Entonces hay una biotecnología, digamos, tradicional que con algunas excepciones pues a la que ya se ha incorporado mucha industria, ¿no? Estas excepciones, fíjense que es un tanto pues lamentable, tienen que ver en nuestro país con muchos alimentos fermentados tradicionales. Entonces, mientras que la cerveza se consumía en menor proporción que el pulque a principios del siglo pasado, la cerveza desplazó totalmente al pulque con base en, pues no necesariamente la predilección, la que fuese preferida por el consumidor, sino por toda la inversión que se hizo en ciencia y tecnología en la producción de cerveza y el absoluto abandono de las mejoras, por lo menos en la producción de pulque el siglo pasado. Hoy hay una revisión de muchos de estos procesos porque reconocemos, ¿verdad?, gracias a la mirada de la ciencia, pues que aquí hay una riqueza que hemos desperdiciado, ¿no? No solo cultural, no solo social, también nutrimental, también desde el punto de vista de los microorganismos.
Y déjenme también revisar algo de una manera quizá como no lo hacemos frecuentemente. Y es que también ancestralmente comemos directamente microorganismos. Y lo traigo a colación por lo que puede ser que surja en los próximos años, utilizar a los microorganismos directamente como alimentos. Y en el lago de Texcoco, antes de que se pretendiera hacer aeropuerto, se cultivaba el alga espirulina. Se cosechaban, pues no sé, varias toneladas al día del alga espirulina que se consumían en aquellos tiempos. Pero desde luego, después ya en el siglo pasado, en la segunda mitad, pues empresas como Petróleos, el Instituto Mexicano del Petróleo y algunas empresas francesas, pues estuvieron explotando la producción del alga espirulina como producto de exportación. Pero también consumimos microorganismos, a lo mejor sin mucha conciencia de ello, como una de las delicatessens del pueblo mexicano, ¿no? El huitlacoche, pues es un hongo. Entonces estamos, desde luego que tiene una gran cantidad de agua, pero pues es un valor nutrimental importante, independientemente de lo sabroso, ¿verdad? De lo importante que sea desde el punto de vista de nuestra tradición y nuestra cultura. Y esto pues se puede extender al consumo y al cultivo de otros tipos de hongos comestibles que más o menos están asociados a nuestra dieta. Entonces, utilizo esta diapositiva simplemente para que cuando hablemos de consumir microorganismos o proteína unicelular, pues no nos extrañe que esto ya es algo que no de manera explícita, pero pues que está en nuestro quehacer, en nuestra dieta. Y desde luego que esto ha sufrido todo tipo de industrialización. Quienes consumen huitlacoche en Estados Unidos o en Europa, pues pueden aprovechar que ya también se enlata. Parteaguas también tiene que ver con que yo ahora los microorganismos no solo me los coma, los utilice para producir pan, sino que los utilice para producir un medicamento, una sustancia importante para la industria. Y aquí el parteaguas es Fleming, Alejandro Fleming, que descubre que este hongo puede producir penicilina y pues yo no sé si se han puesto a reflexionar, pero casi de haber descubierto la penicilina, pues es más importante que haber desarrollado la vacuna contra el coronavirus, ¿no? En términos de la cantidad de gente que a la Segunda Guerra Mundial, pues fallecía por infecciones y no por balazos. Se fallecía por infecciones en la guerra, pero también se fallecía por neumonía, se fallecía por sífilis, toda enfermedad que tuviera asociado una bacteria patógena, pues nos amenazaba de muerte. Estoy hablando apenas del siglo pasado que se descubre, gracias a Fleming, la biotecnología y que hace de la biotecnología una industria, porque hay que producir la penicilina a gran escala, ¿no? Entonces, este es otro gran parteaguas. La biotecnología se vuelve industria. Y la lista de productos, de componentes que hoy están en nuestra realidad derivados de la industria biotecnológica, pues es enorme. A lo mejor, pues algunos son importantes en términos, por ejemplo, ya hablaba de la proteína unicelular, endulzantes, vitaminas, ¿no? Estas son clave, algunos aminoácidos, componentes de las proteínas, etcétera, ¿no? No me da tiempo de revisar todos. Sé que algunos de estos, por ejemplo, edulcorantes sintéticos, a lo mejor aquí podríamos entrar en un estira y afloja sobre si son importantes para disminuir el consumo de azúcar o no, pero en fin, como quiera que sea, hay una importante industria biotecnológica en nuestro entorno. Un gran avance científico del siglo pasado también es lo que nos lleva hoy a definir alimentos funcionales. No es nada nuevo, esto ya lo decían pues sus bisabuelas, bisabuelas, en el sentido de que los alimentos son importantes no solo en el contexto de nuestra estructura, quiero decir proteínas, grasa, carbohidratos, sino también de ciertos compuestos
que nos protegen de las enfermedades. Entonces, ahora, el siglo pasado, encontramos justo la respuesta a esto que llamamos funcionalidad de los alimentos. Inclusive se ha acuñado el término nutracéutico para hablar de compuestos que no son estas grandes estructuras, proteínas, carbohidratos, grasa, sino que son sustancias que son importantes para prevenir o incluso para tratar las enfermedades. Y pues este gran dicho haz el alimento tu mejor medicamento, ¿no? Y viceversa, que tu medicamento sea tu alimento. Y eso es justamente lo que caracteriza a los alimentos funcionales. ¿De qué estamos hablando? Pues vitaminas sobre todo, ¿no? Las vitaminas apenas se descubren en el siglo pasado y pues ahí está nuestra fuente en los alimentos frescos, los alimentos que conocemos como naturales. Pero no nada más vitaminas, también hablamos de antioxidantes, hablamos de anticancerígenos, hablamos de antiinflamatorios, casi como si fuera un anaquel en una farmacia y pudiésemos poner en esa farmacia distintos vegetales, cada uno de ellos, pues digamos, aunque la mayor parte de ellos son multifacéticos, tienen varias propiedades, pero de cualquier forma caracterizados ahora por su capacidad de prevención y tratamiento de las enfermedades. Entonces, todo este conocimiento, toda esta evolución, tristemente nos llega y esto queda claro ahora en la pandemia, de que parte de lo que nos está afectando, pues es lo que comemos, y dentro de lo que comemos, lo que ya no hacemos, que es cocinar. Nos hemos vuelto pues mucho más sedentarios, no solo en términos de movimiento, sino en términos de nuestra pereza para prepararlos, para ir a buscarlos, para diversificarlos, ¿no? Y entonces sí, es muy fácil echarle la culpa al azúcar y al refresco, pero pues aquí creo y soy de la opinión de que hay una responsabilidad individual, familiar, social, en términos de que pues, hay países que coexisten con todos estos alimentos, con todas estas posibilidades y sin embargo conservan esta riqueza que tiene que ver con cocinar, que es lo que nos hace humanos. Y bueno, aquí está el mapa de la obesidad y como ven, pues no es un mal del que nos podamos, bueno, nadie puede enorgullecerse, pero no somos un país exclusivo en términos de lo que nos afecta. Y vean, pues, que sería interesante analizar qué pasa en los países que no tienen la tonalidad roja, si es que tiene que ver con escasez, ¿verdad? O es que tiene que ver con cierta riqueza en términos de la dieta y del conocimiento, que para ese efecto, pues el caso de Francia se pinta solo, ¿no? Hay muchas hipótesis, acabo de señalar una que tiene que ver con lo que hacemos, pero hay otra que tiene que ver con nuestra misma estructura genética y que tiene que ver también con que nos preparamos evolutivamente para ahorrar. Está nuestra estructura genética adaptada para que lo que estamos comiendo pues sea eficientemente ahorrado para la época en que no podamos cazar nada, ¿verdad? En que no caiga ninguna presa. Como ahora tenemos los Oxxo a la vuelta de la esquina, pues esa posibilidad ya no existe. De tal manera que nuestra ventaja evolutiva de ahorradores ahora se nos revierte y resulta que como no estamos cuidando la ingesta, estamos ahorrando en exceso y eso trae como consecuencia esta pandemia paralela a la pandemia del coronavirus, que es el síndrome metabólico. Y ahí estamos llenos de excesos que con un semáforo negro pretenden corregirnos. Yo creo que esto requiere de un esfuerzo mucho mayor y mucho más integral que simplemente tener semáforos en los alimentos. ¿Hay suficientes alimentos? Esta es otra pregunta. ¿Necesitamos más? ¿Necesitamos más tecnología o menos tecnología? ¿Será la respuesta cambiar el sistema de producción y regresar a los métodos
ancestrales de producción de alimentos. Yo creo que aquí hay muchos temas a abordar y abordarlos de una manera multidisciplinaria. Lo que es un hecho es que el 40% de lo que producimos se desperdicia. Se desperdicia por diversas razones, diversas circunstancias, pero simplemente si hubiera un esfuerzo internacional serio, importante en términos de dónde estamos perdiendo y por qué estamos perdiendo lo que producimos, la situación de hambre en el mundo se vería modificada. Sin embargo, pues también vivimos una amenaza en términos de los cambios que hemos ocasionado en el medio ambiente y el efecto que esos cambios están teniendo en nuestra capacidad de producción de alimentos. Me refiero básicamente al cambio climático. También el hecho de que pues cada vez somos más y todas estas bocas pues requieren de una alimentación segura, de una alimentación inocua, ¿verdad? Que no ponga en riesgo su salud, etc. Otra característica que nos está afectando es con los movimientos rurales, ¿verdad? Que están ocasionando el crecimiento de las zonas urbanas y que al cada vez haya menos gente dedicada o dispuesta a producir alimentos. Vean, solamente en Estados Unidos, el cambio que hubo el siglo pasado al 2012 implicó que del 18% se pasara al 1% de la población activa dedicada a la producción de alimentos. Tiene que ver con la industrialización en el campo. Y en el libro, no lo dijo en el libro, ¿verdad? Pero si ustedes buscan las últimas conferencias que ha impartido Yuval Harari, del libro que les mencionaba al inicio, de Animales a Dioses, pues mencionaba que de todos los problemas que tuvimos el año pasado y que estamos teniendo en términos del efecto de la pandemia, pues que era sorprendente que no había habido una crisis de suministro de alimentos. Y parte de las explicaciones que daba tenía que ver con el hecho de cómo se ha industrializado la producción, de tal manera que si hoy estuviéramos produciendo alimentos como se hacía a principios del siglo pasado, hace 3 siglos, con una participación muy intensa de los campesinos, pues la producción de alimentos se hubiera detenido. En la medida en que hay mayor mecanización, pues eso evitó pues que hubiera graves, no pérdidas, sino problemas para el suministro y el transporte de los alimentos. El otro problema es el envejecimiento de la población campesina. Pero quizá el más impactante de todos, y eso pues lo menciono aquí quizá ya consciente de que lo tienen ustedes en la mente, pues tiene que ver con que hemos mamificado el planeta. Es decir, en términos de quién habita nuestro planeta, si comparamos cómo estaban las cosas hace un milenio, pues vemos que hoy en día la mayor parte de la biomasa mamífera en el planeta pues es ganado, es lo que nos comemos. Y solo 36% somos humanos. Y nos queda un escaso 4% de vida silvestre. Estoy hablando de mamíferos. Pues sí, lo que comemos, básicamente con lo que comemos, hemos transformado el planeta. Y si hay un espacio donde es importantísimo intervenir cambios, es justamente en ¿no? Lo mismo pasa con las aves. Quizá aquí simplemente vean que la mayor parte de la vida de aves pues es lo que comemos, pollos, pavos, etcétera, y queda solo un 30% de vida silvestre. Pero digamos que destacable en este asunto es que si hay algo ineficiente en nuestra industria alimentaria, es justamente la producción de carne. Ahí está todo, como ven, toda la producción pecuaria, ¿verdad? De proteína animal es cara. ¿Cara en términos de qué? En términos de alimento. Tenemos que producir semillas, cereales, para alimentar a todos estos que están aquí, ¿no? Pero en reses
vean, estamos a 12.7 kilos de alimento por cada kilo de peso vivo que queramos producir. Las cifras de abajo, pues es lo mismo, estamos hablando de kilos de alimento por kilo de, eso es lo que producimos, pero no todos nos lo comemos, ¿verdad? Entonces, hay parte de la res que no nos comemos. Y luego, si pensamos solo en la proteína, pues también necesitamos 15 kilos de proteína de vegetal, ¿verdad? De maíz, de sorgo, para producir 1 kilo de proteína animal. Entonces, la eficiencia de conversión es malísima. Y podemos realizar, digamos que ese es el extremo, la carne de res. Entonces, tiene un costo en eficiencia brutal. Nos cuesta proteína que podríamos estar consumiendo los seres humanos. Los escenarios de qué va a pasar en el mundo, pues están, digamos que ponderados aquí de acuerdo con qué tanto vamos a ser capaces de cambiar esta tendencia que implica pues seguir consumiendo carne, y mientras más rico se hace un país, caso de China, por ejemplo, pues más carne quieren consumir. Pues aparentemente es una cuestión de estatus occidental, la dieta debe tener carne, y si eso se conservara así, tendríamos que incorporar 40% más tierra para producir la proteína vegetal que los alimente, que sí, y aquí vienen pues ya muy diversos esfuerzos que tienen que ver, el más extremo de todos, pues es simplemente cortar el consumo de carne, ¿no? Y empezar a tener una dieta, pues a lo mejor es un extremo, podríamos tener una dieta que tuviera razonablemente incluida el contenido de carne. Y desde luego, pues tiene que ver también con maximizar los rendimientos en la producción de los cultivos que los alimentan. Pero el costo no solo tiene que ver, ¿verdad?, con el uso del suelo, sino también con la contaminación. Esta es una fotografía aérea, pues vean, además cada vez se exige desde el punto de vista del bienestar animal, lo cual pues es una corriente que tengo entendido también se discute o se va a discutir en su cátedra, pues tiene que ver con el bienestar animal, y el bienestar animal implica libre pastoreo, ¿verdad? Y ese libre pastoreo tiene un costo ambiental, para bien o para mal. Y luego, pues esta es una caricatura, pero es un hecho que la eficiencia de fermentación en el rumen, pues es una fermentación que libera metano. Y se produce más metano. El metano es un gas 25 veces más potente en términos de captación de la radiación que el CO2. Entonces, por una parte de CO2, o más bien dicho, una parte de metano equivale a 25 partes de CO2. ¿Qué quiere decir? Que para efectos de calentamiento global, pues las vacas tienen juegan el mismo papel que los coches. Entonces, un día sin carne, pues es casi tan importante como hoy no circulo, ¿no? Ahora vean, a veces, me parece absurdo, se los pongo ahí para que vean, si la solución es capturar ese metano, ¿no? Entonces, cuando justamente estamos hablando de bienestar animal, pensar que entonces vamos a convertir a las vacas en una fábrica de metano y vamos a capturarlo, creo que esto simplemente fue una cosa experimental que de ninguna manera ha funcionado, pero vale la pena analizar en las ideas, ¿verdad?, que vienen producto de esta pues postura de querer satisfacer todo para beneficio de quienes quieren consumir carne, ¿no? Y por si no fuera eso suficiente, pues también se sabe que, ojo, un exceso, les encantan estos titulares a los medios, la carne causa cáncer. A ver, casi podría yo decir que todo causa cáncer. Sí hay evidencia de que sobre todo las carnes procesadas, los embutidos, las carnes ahumadas, en un consumo excesivo, pues tienen un mayor riesgo, no quiere decir que lo cause, hay un mayor riesgo de contraer cáncer. Como quiera que sea, pues está el consumo de cáncer al mismo nivel que otros factores de riesgo que ya se han cuantificado. Y son fotos que tomé de un video donde, a pesar de que ustedes, si buscan
estos son los gansos que están siendo alimentados de manera obligada, forzosa. Entonces, sistemáticamente, vean, se le obliga a consumir alimentos, se le obliga a pasarlo por el cuello, a tragarlo, con el fin de que se enferme, ¿verdad?, del hígado. Que he dicho, por ahí leía a alguien muy chistoso que decía que eso es lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Se nos está atrofiando el hígado el hígado graso por el exceso en la alimentación, que es lo que les pasa a los pobres gansos que son obligados a comer. ¿Para qué? Para producir un delicatessen, el llamado foie gras, el hígado graso. Y esto a mí lo que me llama la atención, y lo discuto con colegas, amigos franceses que son absolutamente ecologistas, y que le digo, ¿cómo es posible que tengas una postura tan férrea en contra de la ingeniería genética o de la biotecnología, y al mismo tiempo ustedes convivan con una manera tan brutal de producir un alimento que, por otro lado, podrían satisfacer de muchas otras formas, ¿no? Entonces son parte de las contradicciones de nuestro mundo actual. Esta es una gráfica que no es mía, se la pedí y me la obsequió el ya fallecido premio Nobel Borlaug, en el sentido, pues como ustedes sabrán, Borlaug es como el padre de la Revolución Verde, que hoy en día pues es tan vituperiada. Y sin embargo, si no hubiera habido Revolución Verde, la evolución de la incorporación de suelo, de bosque, de selva a la agricultura para paliar con la necesidad de alimentos, pues extrapolada, nos hubiera hecho perder para finales de siglo, pues casi más de 1.100 millones de hectáreas. Entonces, en la medida en que se logró aumentar los rendimientos, ¿verdad?, con el uso, pues sí, de fertilizantes y con el uso de agroquímicos, pues se detuvo la incorporación de suelos agrícolas y, bueno, pues sobre todo en Asia, en la India, en Pakistán, pues se logró producir suficiente grano para acabar con las hambrunas sistemáticas que había. Hoy queda clarísimo, ¿verdad?, que esto pues es causa de los problemas actuales en términos de uso excesivo de agroquímicos, ¿verdad? Y sin embargo, pues la solución que necesitamos para algunos de los problemas que he mencionado, pues es recuperar evitar que se siga deteriorando el medio ambiente, que sigamos incorporando suelos verdes a la agricultura, llámese agricultura o producción pecuaria o producción industrial, y regresemos a una relación pues saludable con la agricultura. El asunto es cómo le vamos a hacer si no aprovechamos todo este conocimiento para mejorar nuestros rendimientos. Y seguramente también, si están en este ámbito de cuestionamiento ético-ambiental a la industria y a la producción de alimentos, pues habrán visto alguna vez este artículo de Rockström que plantean lo que llaman las fronteras alimentarias. Fronteras que no se pueden rebasar sin poner en riesgo la salud de nuestro entorno, de nuestro planeta. Y aquí vemos en rojo aquellas áreas que ya fueron rebasadas. Y de las que ya fueron rebasadas, pues ya hemos mencionado algunas de ellas, ¿no? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad como consecuencia del cómo hemos incrementado las especies que consumimos, y este tercero que está aquí que tiene que ver con la acumulación de nitrógeno en el suelo, y este es menos, se menciona menos, aunque sí se habla, pues de dejar de usar fertilizantes, pero pues los fertilizantes es una cosa verdaderamente esencial e importante desde el punto de vista químico, y esto vendré un poquito más adelante. Vean aquí, por ejemplo, qué le ha pasado nada más de 1974 a 2006 a la selva lacandona. O sea, hemos perdido biodiversidad de una manera brutal, y básicamente todo tiene que ver con la deforestación para incorporar suelo a la agricultura y a la ganadería. Esto o lo paramos, o finalmente nosotros seremos los que
somos detenidos. Déjenme decirles esto sobre el nitrógeno, y para eso los llevo a un viaje a la química de su organismo, en el sentido de que somos química, ¿no? Si nos analizamos, si nos secamos, nos quitamos todo el agua, encontramos, o más bien dicho, no, porque aquí está el hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Pero vean que una parte importante de nosotros es nitrógeno. Y el nitrógeno, que va a formar parte de todas las células que estamos regenerando todos los días, pues necesitamos introducirlo en la alimentación. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues el aire es riquísimo en nitrógeno, pero no lo podemos asimilar. Necesitamos que sea transformado, y ahí es donde entra la agricultura y algunos microorganismos, transformado en una forma que los humanos sí podamos consumir. Entonces, ¿qué implica? Pues que sea reducido a este compuesto que está ahí, que es el amonio, ¿verdad? Y eso lo hacen los microorganismos, lo hace la planta, y posteriormente la planta fabrica con esa fuente de nitrógeno reducida las proteínas que son la base, la principal forma de nitrógeno que nosotros asimilamos. Claro, pues parte del gran éxito de la tecnología fue poder hacer este fenómeno, fijar el nitrógeno, hacerlo químicamente. Fue así como se desarrolló el proceso Uber-Bach para fijar el nitrógeno en forma de sulfato de amonio. De tal manera que ya sea con urea, ya sea con sulfato de amonio, ahora podemos darles a las plantas el nitrógeno en una forma asimilable, no el del aire. El 50% se calcula del nitrógeno de nuestras células viene del sulfato de amonio, o sea, viene de aquí. Es decir, viene de este proceso químico de fijación del nitrógeno del aire. Pues ahí estaba, ¿no? Entonces el 50% viene de nuestras células. Y aquí hay un gran reto y una gran expectativa en términos de que sean los microorganismos los que puedan hacer este proceso, ¿sí? Es decir, que los microorganismos puedan transformar, asimilar, fijar, se dice, el nitrógeno del aire y que lo transformen en una forma de nitrógeno asimilable por la planta. Esto lo hacen, por ejemplo, muchas leguminosas como el frijol. Hubo una gran noticia el año pasado, ¿sí? En términos de haber descubierto un maíz colotón, se llama, que tiene las raíces aéreas y en las cuales un buen porcentaje del nitrógeno que asimila esa forma de maíz, pues viene de la fijación de nitrógeno por parte de los microorganismos. Entonces, el gran reto, pues, está en poder lograr hacer que esta tecnología se incorpore a las plantas con el fin de aprovechar directamente el nitrógeno del aire, ¿no? Aquí hay unos datos, no me voy a detener porque no tiene mucho caso, pero pues esto es parte de la crisis. Vean cómo ha crecido en los últimos años la aplicación de sulfato de amonio, de nitrógeno en forma de sulfato de amonio en la agricultura. Esto pues es algo que tendremos que cambiar y habrá que ver cómo, porque definitivamente el abono orgánico no da los rendimientos que se tienen con las sales de sulfato de amonio. Entonces aquí son algunas fotografías, no me voy a detener, pero todo tiene que ver con la misma temática. ¿Cómo le hacemos para domesticar, para llamarlo de esa manera, este proceso mediante el cual los microorganismos viven en simbiosis con las plantas para suministrar el nitrógeno que requieren? El agua es otro problema, ¿verdad? Pensamos en el agua para nuestra vida cotidiana, pero en realidad la parte importante que requerimos de agua es la que se suministra a los alimentos que consumimos. Entonces, mientras que necesitamos 50 litros en casa, necesitamos 3,500 para producir los alimentos de todos los días. Y claro, pues también a esas fronteras ecológicas de las que hablábamos hace un momento, que mencionaba Rockström, pues hay que imponer las fronteras sociales. Y también estamos viviendo una crisis, no solo ambiental, pues sino también una crisis social, pues derivada de pues, que estamos
afectando a la sociedad en términos de una serie de beneficios de elementos clave para su bienestar, como es salud, como es alimento, como es agua, ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos un nuevo sistema, ¿verdad?, de producción de alimentos, de convivencia, de vida social, que permita ambas cosas. Estos son algunos ejemplos para regresar al tema de cómo le podríamos hacer para sustituir el asunto de la proteína animal. Y fíjense que esto que está aquí es una foto de finales del siglo pasado de un gran sistema de producción de bacterias que daba lugar a este producto que se llama Prutin. Y el planteamiento era alimentar a los animales con esta fuente de proteína microbiana, ¿verdad?, para evitar que se desviara la soya hacia la producción de proteína animal. Desafortunadamente, pues hubo una gran oposición a estos productos y los proyectos se detuvieron. Así como hubo una gran oposición, o ha habido una gran oposición a la biotecnología moderna en el campo en algunos países, incluido México, pues también aquí en varios países hubo estas protestas. Muchos sentimos que eran encabezadas por los productores de soya, ¿verdad?, pero que al final de cuentas acabaron con proyectos muy importantes de producción de proteína unicelular, salvo algunos proyectos muy limitados que, pues, fíjense qué triste, pero se destinaban a mercados delicatessen, ¿verdad?, como de alta nutrición. Entonces, esto que está aquí se llama micoproteína, que es un texturizado de una proteína de un hongo, ¿verdad? Se me escapa ahorita el nombre de la especie, pero como quiera que sea, pues es hasta la fecha el producto comercial se llama corn y sigue disponible en los mercados europeos. Y el gran brinco, pues, ¿qué quiere decir esto, verdad? Pues que el producir proteínas microbianas sigue siendo una opción y hay actualmente muchas compañías que están explorando también esta posibilidad. Quizá quiero pensar que esto va a poder ser un parteaguas, no lo sé, pero se los dejo ahí como un planteamiento. En 2013 hubo una conferencia de estas así que se publican en todo el mundo, en la Universidad de Maastricht, en Holanda, de este investigador que está ahí, Mark Post, que decía que será posible en el futuro próximo, estábamos hablando de 2013, producir una hamburguesa en el laboratorio. Vamos, no deberíamos decir en el laboratorio, sobre todo quienes pensamos que verdaderamente esta es una opción, sino hablar de carne cultivada. Entonces, pensar que, dado que hoy en día sabemos cómo se diferencian las células madres de bovino, podemos en el laboratorio desarrollar una tecnología para reproducirlas, de tal suerte que no necesitamos del animal en el establo creciendo, sino que podamos en un laboratorio suministrar a la célula todo lo que necesita para crecer y entonces podamos hacer un tejido que se convierta en un filete. Básicamente, si le buscan por ahí a la revista Cómo Ves, que publica la de GDC, yo escribí un artículo a mediados del año antepasado, sobre el cultivo de carne celular. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que ya no necesitamos más que de una generación de células madre de un animal para poder reproducir en el laboratorio el tejido y poder llegar a suministrar carne. Y se pueden imaginar todo lo que esto evitaría siempre y cuando el costo de lo que está aquí pues fuese competitivo para el consumidor. Entonces, esto es una realidad. Lo que tienen aquí son productos que ya se están elaborando a partir de estos procedimientos. Esto que está aquí, vean, son diferentes compañías que se han ido creando a lo largo de la segunda mitad de la década pasada, donde vean que no solo se trata ya de carne de res, también de pollo, también mariscos, ¿verdad? Hay compañías incluso que tienen secreto el desarrollo que están haciendo. Son millones de dólares invertidos en estos desarrollos
Y hay quien habla, pues, que esta será una nueva manera, quiero pensar por lo menos una nueva opción, una alternativa a la carne de res. Desde luego que ya podemos decir que los costos, una cosa simpática es que esta hamburguesa costaba $50,000, ¿no? Por los costos implicados en los cultivos, en los elementos que se necesita en un cultivo para poder desarrollar las células madre, como si fuera suero, ¿verdad? Suero de crecimiento como el que se tiene en la especie viva. Entonces, poco a poco se han ido sustituyendo estos requisitos nutrimentales, abaratando de tal manera que hoy en día pues ya se habla de costos casi cercanos por lo menos al costo original, unos $100 el kilo, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas? Pues ya no los voy a repetir porque mucho lo hemos dicho en las diapositivas anteriores: calentamiento, sufrimiento y maltrato animal, deforestación, consumo de especies exóticas, contra la posibilidad de tener una carne más saludable, más rápida, sin ninguna necesidad de sacrificio animal, reduciendo los insumos. Habría que ver qué postura asume la opinión pública, ¿sí? Comparando todas estas desventajas con estas eventuales ventajas. Y hay cosas, pues, tan simpáticas como preguntarse si esto sería vegano o no sería vegano, ¿no? Si es el método o es el origen o qué, ¿no? Pero como quiera que sea, los aspectos de regulación están siendo actualmente, pues, estudiados, analizados para ver cómo se va a lidiar con eso. Como quiera que sea, todo es ventajoso. Aquí tenemos la última columna, barra, es la de la carne cultivada y se compara con res, borregos, puercos, y vean en todo, en el uso de energía, efectos de gases, efecto invernadero, en fin, el consumo de agua en esta gráfica, pues todo es ventajoso en términos de el cultivo de este tipo de productos pecuarios, ¿no? Y sí, habrá que ver ahora las instancias regulatorias, pues estas son las europeas y las norteamericanas. Habría que preguntarle a la COFEPRIS si le va a entrar a analizar esto o a asumir lo que decidan algunas de las instancias regulatorias. Pero vean, esto lo dice el director de un laboratorio del MIT, donde dice: el futuro de la carne cultivada podría ser en realidad la post-carne, ¿no? Es decir, un sistema alimentario novedoso con una diversidad de insumos y productos diferentes, creando alimentos distintos a lo que hasta ahora ha existido. O sea, lo que plantean es no ver esto como otra manera de hacer carne, sino un nuevo producto distinto, ¿no? Esto abriría una bonanza culinaria, una posibilidad de suministro enorme, ¿verdad? Opciones nutrimentales en sabor y textura. Y parte de lo que se está haciendo actualmente son cuáles son los moldes. Se están creciendo las células y cómo se le hace crecer para que pues den lugar a estructuras que sean atractivas para el consumidor. Entonces, eso es parte del gran futuro, ¿no? No sé cómo voy aquí, Carol, si creo que ya llevo, híjole, hora y media, ¿verdad? Sí, tenemos varias preguntas. ¿Le leo algunas preguntas? Venga. Mire, son de diferentes temas, entonces, ¿le parece si leo de tres en tres? ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Los primeros comentarios son de Alfredo Alejandro y están relacionados con esta política de CONACYT. Y dice: parece ser que CONACYT reclasifica la biotecnología porque incide en muchas áreas del conocimiento, como la medicina, la agricultura, el ambiente, la embriología y la reproducción sexual. Y en otro comentario complementa. Dice: el problema no es el avance científico y los productos biotecnológicos, el problema es el negocio que se hace con estos productos, muchos de los cuales no son accesibles a todo el mundo. Aquí voy a intervenir tantito y quisiera pedirle que si puede hablar un poco más de esta política del gobierno mexicano por parte del CONACYT en contra de toda la biotecnología, porque nos interesa y es un tema del que prácticamente no se habla. Entonces, sí puede intervenir en eso. Y voy a leer otros comentarios también.
Es que me pierdo entre la computadora y el celular. No te preocupes. Dice Dana Mar, viendo cómo la biotecnología va avanzando, ¿cuál cree que será o sería el siguiente gran parteaguas de la biotecnología? Y el tercer comentario sería de Jimena Monse, que dice, y creo que también influyen las dinámicas en que los entornos se modifican en función del tiempo, la producción y el trabajo, ya que se dispone de menos tiempo para el ocio y la alimentación que lleva a consumir alimentos fáciles de preparar o al alcance. Esos serían los primeros 3 comentarios. Sí, a ver, el primero es complicado en el sentido de que, sí, yo estaría de acuerdo si hoy nos sentamos, la comunidad científica, y discutimos cómo hacer la clasificación de las áreas del conocimiento. El primer problema es que esta es una imposición. Entonces, en una comunidad donde las cosas normalmente se discuten, se llegan a consensos y entonces se toman decisiones, de pronto estamos viviendo una era de imposiciones como esta, que es la que comenta Alfredo, que yo comenté, pero no solo esa, sino la modificación de la estructura, del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, y justo en estos días, hoy, estamos viviendo un proceso, los investigadores, de una supuesta auscultación, una supuesta votación para modificar las comisiones sin absolutamente ninguna consideración a la opinión de la comunidad científica. Entonces, primero que nada, no tiene que ver con tu pregunta directamente, Alfredo, sino de el cómo se toma la decisión. La segunda, ahora sí, tiene que ver con el hecho de que dices, y eso es un argumento que usa el propio CONACYT, que sí está, pero no es lo mismo, ¿verdad? La visión de un químico, en términos de la química que puede estar involucrada en la biotecnología, la visión de un biólogo molecular, la visión de un microbiólogo. A mí me parece que todas esas disciplinas sí tienen cada una de ellas cabida específica en alguna parte del sistema. Pero aquí estamos hablando de una actividad única, ¿verdad? Extraordinaria, que conlleva una visión distinta, es ver la microbiología, ver la bioquímica, ver la biología molecular en un contexto de una tecnología. Y por eso es que sentimos se justifica que exista una comisión que diga, manejar tal microorganismo no solo es importante per se por el microorganismo, sino por las implicaciones que esto tiene en toda esta multidisciplina que es la biotecnología. Como quiera que sea, insisto, esto es una cosa que deberíamos de haber discutido como comunidad científica, si se modifica o no se modifica. Pero la administración actual entró de lleno con una serie de propuestas que no trascendieron, ¿verdad? Pero que estaban planteadas en la primera propuesta de reglamento de ciencia y tecnología, de prácticamente prohibir, ¿verdad?, toda posibilidad de llevar la ingeniería genética al campo. O sea, actualmente seguramente ya han oído o seguirán escuchando en las pláticas restantes sobre pues que de pronto ya no se está pudiendo sembrar algodón en el norte del país, ¿sí? No como una medida pues que surja de una evaluación, que sí la hay, de riesgo-beneficio, sino simplemente pues es transgénico y se acabó, ¿no? Vaya, ni siquiera estoy hablando del maíz, hay muchos otros problemas en otros productos para los cuales sería fundamental poder utilizar las herramientas biotecnológicas, plagas muy importantes, muy poderosas que afectan al café, que afectan la producción de limón, que vaya la misma producción de plagas en maíz, las aflatoxinas, en fin. Estoy de acuerdo también, y lo ligo, creo que al final de su comentario, de la pregunta de Alfredo, pues era el asunto de las empresas. Justo, no sé si no fue muy claro, pero lo que yo quise decir al principio de la presentación era cómo había sido hasta ahora nuestra relación con las grandes empresas farmacéuticas y cómo esta relación podía cambiar en el contexto de una mayor pues involucramiento de las empresas en el bienestar social y por lo tanto pues
pues una mayor aceptación de lo que el emprendurismo en este sentido podría beneficiar a la sociedad. Pero esto no es más que una buena intención, y yo lo quería medio, a lo mejor ingenuamente, pero extrapolar a decir, ojalá hubiera una relación así con las Singentas o con los Monsantos o con qué sé yo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que hasta ahora, pues mucha de la problemática asociada con la biotecnología que se ha aplicado al campo, pues tiene que ver con eso que mencionaba, ¿verdad? Con intereses, con patentes, con negocio. Pero sí me gustaría decir que no nada más. Sí me gustaría decir que hay biotecnología en Cuba, que hay biotecnología en Brasil, que hay biotecnología en China, que no está ligada a las grandes empresas y que está directamente desarrollada buscando pues beneficios para los productores locales o beneficios para resolver problemas locales. Aquí el asunto, ¿verdad?, es de tener una visión de ciencia, un plan de ciencia y tecnología nacional, ¿verdad?, que no parta de vetos o de prejuicios, ¿verdad?, sino que pues busque justamente resolver las problemáticas. Porque pues si ustedes se fijan, sí, Monsanto, no sé qué, pero pues Monsanto estamos hablando de maíz, estamos hablando de soya y algodón. Y todo lo demás, si ustedes revisan cuál es la problemática de frijol hoy en día en México, ¿y quién está haciendo biotecnología del frijol? Los brasileños. Y ya resolvieron un problema muy serio de producción local utilizando ya ni siquiera los transgénicos, sino estas nuevas herramientas de las que sé que ya les hablaron, de utilizar CRISPR o utilizar esto que se llama RNA antisentido, que simplemente lo que pretende es bloquear la expresión de genes, ya sea de la propia planta o de los depredadores. Entonces, por eso decía que es muy importante que como país, y era la esperanza, yo creo que el sector científico votó en su gran mayoría por la Cuarta Transformación, con base en una posibilidad, una gran promesa en términos de ahora sí vamos a tener una ciencia que va a tener una mirada importante hacia nuestra problemática, ¿verdad? Pues yo creo que hay una gran desilusión en ese sentido. Esa fue la primera pregunta. La segunda, creo que la respuesta está un poco en lo que mencionaba hacia el final. ¿Cuáles son estos grandes parteaguas? Pues me parece, y a lo mejor por eso decía que quizás soy demasiado optimista, pero me parece que esta posibilidad de cultivar células superiores, células de mamíferos, células de peces, células de aves en el laboratorio, va a permitir pues un sistema de producción de alta eficiencia que por lo menos disminuya, quite la presión al crecimiento en la producción agropecuaria. Déjenme decirles que ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? Porque pero hay un ejemplo que es el país Holanda. Holanda pues tiene la superficie equivalente al estado de Massachusetts, no, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Nueva York? En fin, tiene la superficie, es un pedacito de lo que son los Estados Unidos. Pero si ustedes revisan el comercio alimentario, se van a dar cuenta que Holanda es el segundo exportador de alimentos después de los Estados Unidos. ¿En dónde? Si no tienen suelo. Pues los rendimientos que están teniendo en la producción, pues no sé si llamarle agrícola, en invernadero, son brutalmente superiores a los que tienen en el campo. Entonces, digamos que este es un brinco intermedio entre lo que mencionaba, el cultivo de células pecuarias, ¿verdad? O la posibilidad de hacer una producción en invernadero en lo que se está llamando agricultura de precisión, ¿verdad? Tener los nutrientes justos
el agua justa que se requiere, y lo que se dispara pues son los rendimientos. ¿Qué están produciendo? Papas, tomates, pues sobre todo productos vegetales digamos, de valor. No están produciendo alimentos básicos, pero sí frutas y vegetales. Es una manera también de utilizar la misma tecnología, pero con elementos de ingeniería muy sofisticados para mejorar los rendimientos. Y la tercera tenía que ver, escribí entorno, pero ya se me olvidó porque escribí entorno. Pero seguramente tiene que ver con el impacto que estamos causando al medio ambiente. Desde luego que nuestra presencia impacta al medio ambiente. Nuestra manera de producir cualquier tipo de alimentos impacta al medio ambiente. Lo que pasa es que, pues sí, cada vez somos más, cada vez producimos de una manera, pues como mencionaba, ¿verdad? Todos estos métodos de la agricultura moderna pues tienen una serie de consecuencias de impacto ambiental, pues que son causa de lo que actualmente lamentamos en términos del deterioro ambiental. Sí, tenemos que cambiar, pero ¿cómo hacer ese cambio para pues no poner en riesgo la disponibilidad de alimentos para una población? O sea, ustedes no se los tengo que contar, dense una paseada por el centro de la ciudad, súbanse al metro, vayan a cualquier gran ciudad y piensen en el suministro de alimento para toda esa población. No pensemos en la producción para la autosuficiencia, ¿verdad? No para la autosuficiencia, para el autoconsumo. Pensemos en suministrar alimentos para las grandes urbes. Y entonces no es tan sencillo pensando en que podemos sacrificar el rendimiento y desde luego pues con métodos que definitivamente están muy por abajo en términos de rendimiento de los actuales. Entonces es un problema extremadamente complejo. Lo que sí estoy convencido es de que sin ciencia y tecnología no lo vamos a poder resolver, o pues empecemos a ver las consecuencias, ¿no? Se cerraron las importaciones de maíz y ya vean cómo anda el precio del maíz y que va a empezar y no estoy hablando del maíz que consumimos, el maíz blanco, estoy hablando del maíz amarillo, estoy hablando de cereales de consumo, de maíz para la alimentación animal, de la industria productora de aceite, todo este maíz que se importaba desde los mediados de los 90s. De pronto ahora pues empieza a haber trabas para la importación. Pues habrá que ver hasta dónde podemos llegar con las consecuencias de esto. Lo mismo pasa con el glifosato. También se cierran las fronteras al glifosato. Aparentemente sí hay permisos, pero de una manera bastante burocrática, regulada. Y el glifosato pues es un producto, definitivamente ha habido un abuso, eso sin lugar a dudas. Vivimos en una sociedad que piensa que porque algo es bueno, más es mejor, y desafortunadamente ese no es el caso. Pero, por otro lado, es un producto es una molécula maravillosa, ¿sí? La posibilidad de llevar a un productor, a un campesino, el tener que evitar el deshiervar, ¿verdad? Eso es así, fue uno de los grandes cambios de la agricultura. Sí tiene que ver con los transgénicos, pero no, en México pues prácticamente no se siembran transgénicos y la cantidad de glifosato que se consume es muy alta. Entonces yo estoy de acuerdo, hay que vigilarlo, hay que regularlo, pero la postura fue absolutamente y tomada desde los escritorios, no desde el campo, ¿no? Ustedes consulten a los productores, a los campesinos, qué opinan de el ya no disponer de glifosato, y les aseguro que se van a llevar una sorpresa, ¿no? Pues creo que esas eran tres de las preguntas, ¿no? Gracias. Voy a continuar con otros comentarios. Dice Sirena, difícil volver a los métodos tradicionales, pues no es la misma demanda de alimentos. Uno de los más grandes problemas es la mala distribución, la sobreexplotación a los productores, la ética de los acaparadores, etc. Y voy a aprovechar para leer otras dos preguntas.
Dice Jime, ¿considera que las nuevas técnicas para producir comida, como las impresoras 3D, puedan ser una alternativa potencial para la reducción del consumo de ganado? Bueno, esa ya está bastante respondida. Sí, sí. Y 3D es también cuando al final decía de esto que le llaman los moldes, cómo darle estructura a las células que están creciendo. Sin duda, una opción de las opciones que se maneja es la impresión en tres dimensiones, aunque habría que ver cómo hacer eso de una forma eficiente y de alto rendimiento. Pero en efecto, esa es una opción. Dice Elías, ¿qué propuesta daría usted para revertir o reestructurar la lógica industrial y lograr la diversificación y democratización de la biotecnología, tanto en materia de conocimiento, o sea, divulgación contextualizada, como en su práctica? Que el general social pueda ser beneficiado por el desarrollo de las proteínas mencionadas. Sí. Y también él continúa con su pregunta, dice, ¿considera que apuntar el desarrollo biotecnológico en materias de alimento y salud debería ser sustituido por la integración de maneras organizacionales, sociales, morales, configuradas para esta época postmoderna, como su distribución y replanteamiento de dieta? Híjole, esa es pues sí, en la pregunta va la respuesta, ¿no? Yo creo que algo de lo que siempre nos quejamos en la comunidad científica es el absoluto divorcio entre la realidad en el país, la realidad industrial y las posibilidades del sector científico y tecnológico. Muchos de los esfuerzos de colegas, de grupos en todas las áreas, pues encuentran una barrera a la hora de pretender implementarse. Vaya, incluido el sector petrolero, ¿no? El sector petrolero, pues hasta ahora sigue dependiendo de tecnología que traemos del extranjero, ¿no? Existen grupos desarrollando biotecnología agrícola en México, en particular, pues en Cinvestav. El instituto en el que trabajo no hace biotecnología agrícola aplicada, hace biotecnología básica o ciencia básica para las plantas, pero no hace cuestiones aplicadas. Pero sí la hace el Langevio en Irapuato. Entonces, déjenme platicarles, aunque me mencionaba Carol que probablemente el doctor Bolívar les dará una plática próximamente, y seguramente él va a hablar de este ejemplo. Pero uno de los pioneros de la biotecnología moderna, el doctor Luis Herrera Estrella, regresó a México y ha continuado haciendo aportes en la biotecnología vegetal. Y una de las cosas muy interesantes que desarrolló es que él encontró un gen que permite la asimilación de fósforo en forma de fosfito. Ahora, les voy a traducir qué quiere decir esto. Normalmente la fertilización requiere fosfato. Entonces, todas las plantas requieren fósforo en forma de fosfato y el fosfato hay que ponerlo junto con el nitrógeno en la fertilización. Pues bien, este gen en una bacteria que encontraron en Cuatro Ciénegas, este gen puesto en el maíz, por ejemplo, permite que ya no se agregue fosfato en la fertilización, sino esta forma de fósforo, es el fosfito, que además es seguro, déjenme decirles que el fosfito lo usa la agricultura orgánica como fungicida. Entonces, si uno pone fosfito, no puede crecer la hierba, sino que directamente la planta crece utilizando el fósforo que está en forma de fosfito gracias a este gen que le ha sido transferido. Vaya, entonces ya no necesitaríamos ni el mentado glifosato. Es una tecnología patentada por una institución mexicana, ¿no? Por lo menos protegida, para no meternos en propiedad intelectual. Pues como hay una postura absolutamente de 0 o 100, o sea, nada, ¿no? Entonces el desarrollo que el doctor Herrera Estrella hizo en Langevio, pues se quedó en el invernadero. Pero esto tiene tal impacto en la agricultura, pues que evidentemente pues se fue a hacerlo a Brasil, ahora está en Estados Unidos, y el producto pues ya esta posibilidad está creciendo, y más tarde pues será una realidad que sustituirá el uso
de herbicidas. ¿Por qué? Pues porque las hierbas no van a poder asimilar, no van a poder crecer porque no va a haber fósforo. Y la planta que estamos creciendo sí, porque tiene esta forma de fosfato. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A que si tuviéramos una relación industria o sector agrícola, ciencia, ¿verdad? O esta que le llaman la triple hélice, industria o sector agrícola o pecuario, gobierno y academia, pues estaríamos a nivel de las cosas que se hacen pues en países del primer mundo, ¿no? Donde pues lo que hace el sector científico pues responde a necesidades concretas de los diferentes sectores industriales o agrícolas, ¿no? Y no aquí, pues, donde pareciera que cada uno va por su lado. Por eso decía que había grandes expectativas en términos de lo que podía implicar esta nueva relación con la política científica y tecnológica de la 4T. Hasta ahora, pues no, las grandes, desde luego, pues digo, no tengo que contarles nada. Los grupos que tenemos de virología son de primer nivel, ¿sí? Tenemos, y ahora sí, en el Instituto de Biotecnología, gente del más alto nivel, y sin embargo no tenemos vacunas. Y lo más triste, pues es que hacen creer como si tuviéramos una vacuna, como si estuviéramos haciendo una vacuna. Incluso se dice que es tecnología mexicana, lo cual es absolutamente falso, y eso, pues, si leen los comunicados que hubo de parte de algunos periodistas de comunicación de la ciencia, pues se darán cuenta que la famosa vacuna patria de ninguna manera fue algo desarrollado en México por la empresa que la está desarrollando, ¿no? Entonces, estamos viviendo lo de siempre, ¿verdad? Una demagogia en términos de nuestro potencial y nuestra realidad, en algo tan importante como en estos momentos está haciendo la ciencia y la tecnología relacionada con la pandemia. Entonces, ¿qué hacer? Pues sí, necesitamos un cambio radical, una confianza de los intereses, pero no todo es gobierno, ¿eh? El sector industrial, misma historia. 1000 veces preferible ir a comprar tecnología fuera que invertir en financiar grupos nacionales que resuelvan la problemática, o apostarle a la tecnología que se desarrolle en nuestros centros de investigación, que nos encarguen un determinado problema. No hay esta confianza, no hay esta fluidez, esta comunicación entre los distintos sectores. Entonces, ahí es donde necesitamos cambiar radicalmente el funcionamiento de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Y desafortunadamente no nos estamos moviendo en esa dirección. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con este proceso de hacer la horizontalización de la ciencia, fomentar el Open Access, y cuáles serían las estrategias que usted propondría. Y otra pregunta que surgió es, como aquí casi todo el auditorio es de la sección de Humanidades de la universidad, que nos platicara, aunque sea en 2 minutos, qué hace el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es un mundo completamente desconocido para nosotros, y ya sé que es difícil resumir qué hace toda una institución, pero nos llama la atención saber qué está haciendo este instituto y cómo se posiciona tal vez a nivel internacional, etcétera. Sí, digamos que el instituto tiene gente trabajando en muy diversos ámbitos de la ciencia básica y de la ciencia aplicada. Pues somos alrededor de unos 45, estamos organizados como grupos de investigación, y hay, como decía, unos 40, 45 grupos, y cada grupo es como una célula de trabajo con investigadores, líderes académicos, investigadores asociados técnicos, y ahí pues se incorporan los estudiantes. No tenemos licenciaturas, básicamente maestría y doctorado. Entonces, estos 40, 45 grupos están distribuidos en el manejo de distintos modelos de trabajo. Digamos que algunos trabajan con bacterias, otros trabajan con virus, otros más trabajan con
cuestiones neurológicas, neurociencias, plantas, desde luego que es otro sector importante, pero como decía hace tiempo, hace unos momentos, nadie hace plantas desde el punto de vista de plantas con nuevas propiedades para la agricultura, sino que pues, son modelos de estudio sobre la fotosíntesis, por ejemplo. Muchos de estos grupos derivan de un antiguo centro que tenía la UNAM también en Cuernavaca, que era el Centro de Fijación de Nitrógeno. Yo soy de la opinión que ese centro hoy debería de ser uno de los más importantes en términos de apoyo y de investigación en el país. Desafortunadamente, pues se disolvió y se incorporó a otro centro muy importante, que es el de Centro de Ciencias Genómicas, pero digamos que muchos de estos investigadores que trabajaban en el tema de la fijación de nitrógeno, pues algunos quedaron incorporados en el instituto. No trabajan más, trabajan más sobre cuestiones de fotosíntesis, pero o metabolismo de las plantas, ¿no? Quizá lo más impactante de lo que hace el instituto tiene que ver hoy en día con los virus. ¿Por qué? Pues porque tenemos un par de investigadores pues que son, digamos, los más destacados en el área, no solo nacional, sino internacionalmente, estudiando los mecanismos de infección. Esto que vimos que se desarrolló muy rápidamente a partir del conocimiento que se tuvo de la estructura del virus, de qué mecanismos utiliza el coronavirus para infectar las células humanas. Bueno, estos investigadores lo han hecho, lo han estudiado para el retrovirus, para otros mecanismos infecciosos, ¿no? Y asociado con este grupo está el grupo de la actual directora, que fue electa apenas hace unas semanas, que sí tiene una plataforma con capacidad para eventualmente producir una vacuna. Lo que sucede es que las inversiones que se requieren, y ahí es donde está el cuello de botella que mencionaba hace un momento, pues desde luego que todo lo que ha invertido CONACYT en proyectos para la pandemia, pues apenas sería un porcentaje pequeño de lo que se requeriría para poder empezar a producir en cantidades importantes, además de que se requeriría una infraestructura importante también para la producción de acercarse a la producción de una vacuna. O bien tener empresas nacionales farmacéuticas, pues a los que se pudiera acercar estos grupos para, pues digamos que continuar el desarrollo tecnológico en las etapas que ya pues, se consideran industriales por el tipo de equipo y el tipo de problemas que hay que ir resolviendo, ¿no? Entonces, esa es un área importante que tiene el Instituto de Investigación Básica y también con grupos de investigación aplicada. Otra área que es espectacular del instituto es la que encabeza un investigador ya emérito del instituto, el doctor Alejandro Alagón, que digamos es uno de los proyectos que más dinero le ha dado a la UNAM en términos de transferencia de tecnología y que tiene que ver con él estudió uno de sus primeros grandes proyectos fue cómo funciona la saliva de los murciélagos, ¿verdad? De los vampiros para chupar la sangre de las vacas, por ejemplo, y evitar que coagule. Entonces, a partir de esta observación, él empezó a estudiar los componentes hasta que encontró una proteína anticoagulante y empezaron ahora sí con las técnicas modernas a producir esta proteína y pues muy pronto esto fue del interés de grandes empresas como Merck y esa tecnología se la compró la empresa a la UNAM, porque desde luego que todo lo que hacemos en la UNAM pues, es propiedad de la UNAM y como decía, pues esto implicó un ingreso de recursos extraordinario por la venta de un desarrollo que, fíjense, empezó como un estudio básico. ¿Qué componentes hay en la saliva de los murciélagos para evitar la coagulación en el momento en que están succionando sangre, ¿no?
Y posteriormente, otro gran proyecto de este investigador fue estudiar los componentes de los venenos, esto en colaboración con otro investigador emérito del instituto, en particular los venenos de alacrán. Entonces, ellos han, de muchos años de investigación, pues publicado múltiples trabajos relacionados en cómo mata, ¿verdad? Cuáles son los factores tóxicos en el veneno del alacrán. Pero a partir de ese conocimiento, el doctor Alagón desarrolló un antiveneno y eso ha cambiado el panorama en este país en términos del riesgo que implicaba que nos picara un alacrán. Hasta hace una década, 15 años, era más peligroso el suero anti-alacrán que la picadura misma, porque pues era un suero con muchas posibilidades de generar una reacción anafiláctica porque se producía en caballos, entonces era la reacción que se podía tener a un suero producido por caballos, pues era muy peligrosa. Cuando el desarrollo que hizo el doctor Alagón del alacramil, creo que se llama el producto, que ahora está en todas las farmacias, entonces él lo que hizo fue desarrollar una tecnología para quitarle a los anticuerpos que producen los sueros de caballos todos estos factores antigénicos, de tal manera que no hay una reacción de parte del sistema inmune del paciente al que se inyecta el suero anti-alacrán, y sí tiene los anticuerpos que van a bloquear las proteínas que son tóxicas en el alacrán. Entonces, ese producto se lo compró o se produjo en colaboración con una empresa farmacéutica en México. En aquel entonces era el laboratorio Silanes, ahora ya se escindió, pero demuestra cómo, ¿verdad? Cuando hay una sinergia entre investigación, grupos de investigación, conocimiento, todo esto, déjenme decirles, los dos ejemplos que les di, parte de un conocimiento básico que llega hasta una aplicación, y esa aplicación pues es apoyada de alguna manera por una empresa que puede llevar el desarrollo hasta la comercialización. A mí me parece que hay muchos otros ámbitos y hay muchos otros proyectos que se han desarrollado en el instituto que o han transitado o se han quedado en el camino por pues, dificultades en esta comunicación entre academia e industria, ¿no? En fin, no sé si con eso contesto sus preguntas. Creo que ya son las 6, ¿verdad? Sí, claro que sí. Se quedaron varias preguntas y comentarios. Hay muchísimas felicitaciones para usted y hay muchos comentarios respecto al proceso de la obesidad, de la pandemia de la obesidad, la complejidad en los cambios conductuales que tenemos respecto a si hacemos o no hacemos comida, nuestros cambios en nuestras vidas cotidianas, etcétera, pero creo que quedó muy bien. De verdad, yo le agradezco personalmente que haya hablado del tema de CONACYT y todo este problema con la ciencia, porque es un tema del que se habla poco y poca gente quiere entrar a ese debate. Y bueno, con esto nos despediríamos. Quiero mencionarles que vamos a tener las charlas de bioética en el contexto de la Semana del Orgullo, la Semana del Orgullo, y había apuntado el 24 de junio, el 25 de junio y el 28 de junio. Son 3 pláticas diferentes. Los invitamos, son 4 pláticas diferentes, me acaban de decir. Les voy a mandar la información que tengo en la lista de los que se registren. También les quiero recordar que la siguiente sesión es nuestra última sesión. Vamos a tener la conferencia de clausura con el doctor Francisco Bolívar Zapata, también del mismo Instituto de la UNAM, con el tema de transgénicos. Y yo creo que debemos de agradecer mucho la oportunidad de haberlo tenido hoy con nosotros. Fue un placer completamente y aprendimos muchísimas cosas dentro también de la propia UNAM. Y bueno, sin más, los dejo por el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.